Bueno, pues si te parece empezamos hablando un poco del autor, Peter Watts, que la verdad es que es un autor bastante actual. No podemos decir que sea un autor de última generación, porque este hombre lleva escribiendo desde finales de los 90, pero bueno, sí es cierto que creo que tiene mucho predicamento, sobre todo entre los aficionados a lo que es el transhumanismo y una ciencia ficción hard, pero quizás tratado de una manera un poquito diferente, no a lo que estamos acostumbrados de la ciencia ficción hard de los 50, de los 60, incluso de los 70. Peter Watts es un canadiense que nace el 25 de enero de 1958 y que estudia en la Universidad de Vancouver, en la Columbia Británica, que ahí es donde obtiene un doctorado en Zoología y Gestión Ecológica de Recursos. Y él trabaja actualmente como biólogo marino, aparte de compaginarlo con la escritura de novelas, sobre todo de ciencia ficción. Su primera novela fue Estrella de Mar, que se publicó en 1999, pero el verdadero éxito le llegó con Visión Ciega, que es una novela que se publicó en 2006 y que ya en ese año fue nominado al premio Hugo. Esta novela, que la verdad es que tiene una trama un poquito confusa, ya veremos que esto es un poco marca de la fábrica de este autor, porque este relato también tiene una estructura un poco anárquica que puede hacer que te pierdas en algunos momentos. Como ya he dicho, pues introduce esos elementos del poshumanismo, pero los mezcla con un poco de fantasía y lo hace de una forma bastante novedosa, a mi entender, ¿no? Porque nos presenta eso, una ciencia ficción hard en el que hay una tripulación que se va a enfrentar a un primer contacto, pero en un momento dado vemos que dentro de la tripulación, pues por ejemplo, hay uno de los tripulantes que es un vampiro. Y de así contado, pues puede sonar a que al autor se le ha ido la pinza y a ver dónde va esto, pero es que el hombre se documenta y te da toda su teoría y te la hace encajar en ese mundo y te da los datos científicos para explicarte por qué existen los vampiros, por qué son los más útiles para llevarlos en una tripulación, cómo funcionan. Y bueno, es una obra, la verdad es que en ese sentido, cada vez que le mete uno de estos elementos, está bastante bien documentada, tiene bastantes notas a pie de página en la que él te va explicando de dónde ha sacado todo este tipo de información. Incluso hace referencias a artículos especulativos que tratan un poco de eso, de cómo puede ser la xenobiología y ese tipo de cosas. Y la verdad es que el relato, ya digo, o sea, el relato, la novela Visión Ciega, es una novela bastante novedosa que puede llamar mucho la atención, pero no es una novela que tenga una fácil lectura, eso tengo que adelantarlo. Y bueno, como ya hemos comentado antes, aboga mucho por el Creative Commons, es muy activista en ese sentido y muchas de sus obras pues han podido conseguir de forma gratuita antes de ser publicadas por editoriales. Por ejemplo, Visión Ciega fue publicada así en inglés y fue el run run de los aficionados los que hicieron que se acercasen a los editores. Actualmente ya prácticamente todo lo que escribe ya sí que va directamente con editor, porque ha alcanzado cierto renombre, ya digo, porque varias de sus obras han sido nominadas a premios. Pero bueno, que sepáis que es posible que buscando por internet pues encontréis algunos relatos de este hombre. Lo que pasa que lo más probable también es cierto que lo encontréis en inglés, que es el idioma en el que él escribe, porque obviamente en el momento en que tiene que ser traducido al español, pues ahí ya entra el tema de derechos y de contratos de por medio. No tengo muy claro cómo funciona, pero entiendo que es más complicado conseguirlo en castellano. Y dentro de toda su obra tiene mucho relato corto. Es un autor que le gusta mucho escribir, aparte de sus novelas, le gusta mucho picotear de aquí y de allá en este formato. Y el relato del que vamos a hablar, que se llama Las Cosas, la verdad es que es un relato que como poco llamó la atención, ¿no? Porque en el año en el que se publicó y el año siguiente, pues fue nominado al premio Hugo, fue finalista de la British Science Fiction Association, fue el ganador del premio Shirley Jackson, fue finalista del premio Locus, fue nominado al premio Theodore Sturgeon. Como vemos, como poco llamó la atención. El relato Sí, llamó la no se atención. dejó ni uno. Sí, sí, o sea, no se dejó ni uno. Básicamente yo creo que le falta el Nebula y poquito más. O sea, así de claro. Pero bueno, también es cierto